Gracias por continuar con nosotros Rompiendo el Coco sin Límites. Entramos en la sesión premium de este programa Rompiendo el Coco, que es la sesión de salud. Estamos en Cuidando tu Salud. Vamos a saludar a la doctora y a Alexander, que están aquí conmigo en el día de hoy. ¿Cómo están? Hola, José Antonio, estamos bien. También yo quiero enviarle un saludo a la población que también están conectados a esta hora con esta sección Cuidando tu Salud. Alexander. Muy buenos días, José Antonio, buenos días, doctora, y buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan por Telever Canal 12, aquí en tu programa informativo Rompiendo el Coco sin Límites. Vamos inmediatamente, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es un tema muy amplio, pero trataremos de Lo hacer... tratamos en parte, tratamos Sí. en el día de hoy lo que podamos. Y luego, ponemos sí, otro es espacio. el caso del Alzheimer. Ujú. Ese es el tema que queremos tratar hoy, debido a que los casos de Alzheimer ha ido en aumento. Pues, bueno, podríamos definir lo que es el Alzheimer, que no es más que un trastorno del cerebro debido a que hay cambios con el tiempo, porque cuando se afectan las proteínas del cerebro, entonces se afecta lo que son las neuronas. Al estar afectadas las neuronas, el cerebro se va reduciendo, se va perdiendo la masa encefálica, y por eso cuando se afecta el cerebro de esa forma, entonces ocurre lo que es esta enfermedad de Alzheimer, cuyo principal elemento es la demencia. O sea que es una enfermedad degenerativa. Exactamente, es una enfermedad degenerativa, y además de la demencia sabemos todo lo que sucede cuando hay demencia. Pues va a haber pérdida de la memoria, también va a haber cambio del comportamiento, del pensamiento y en las actividades sociales que realice el paciente. Bueno. Yo sé que uno de otro tema que a ti te gusta dentro de lo que tratamos es la estadística. Estadística, a mí me encantan las Sí. estadísticas. Bueno, a nivel mundial existen cerca de 55 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Y de esto, entre 60 y el 70% de los pacientes son mayores de 70 años. Debemos decir también que a nivel de América, por ejemplo, Estados Unidos, conviven 6.5 millones de personas con Alzheimer. La mayoría mayores de 65 años. Hay que señalar que en República Dominicana ha habido un aumento con relación al año 2021. En el año 2021 teníamos 70,000 personas que convivían con Alzheimer. Actualmente tenemos 90,000 personas. Eso significa que ha aumentado un 20%. ¿Y a qué se debe ese aumento? Yo Al COVID. analizando la situación, es un factor de riesgo el COVID, porque tanto encerramiento de esas personas que tienen factores de riesgo también, pues entonces pensamos que podría haber sido por el COVID. Es posible. Y entonces, Vamos a hablar un poquito ahora, José Antonio, de los síntomas. de sintomatología, exactamente. La sintomatología, el síntoma clave aquí es la pérdida de la memoria, y esto puede ocurrir muy paulatinamente. Ya tenemos casos de individuos que a tan corta edad como los 50 años comienzan a tener pérdida de A memoria, olvidársele cosas. dificultad para recordar eventos, dificultad para recordar conversaciones recientes. Y a medida que va avanzando la enfermedad, ya los familiares, los amigos se van dando cuenta de que el individuo tiene un problema cognitivo que debería ver un especialista. Esto generalmente
impide que se desarrolle normalmente una vida en el hogar y una vida en el trabajo. De los síntomas ya más avanzados tenemos que la persona comienza a olvidar nombres de familiares, de seres queridos, comienza a perderse en sitios que eran muy familiares para el individuo, y comienza a que se le haga difícil hacer tareas cotidianas como cocinar, lavar la ropa, etcétera. Estos son solamente algunos de los síntomas cuando ya la enfermedad está en un nivel preavanzado, ya que cuando la enfermedad está en su punto final, lamentablemente el individuo llega a una incapacidad casi total. La doctora va Es muy triste. a continuar Sí. con algunos de los síntomas. Sí, es muy triste como dice José Antonio, y más cuando uno tiene personas conocidas que están padeciendo de Alzheimer. Bueno, continuando, debemos señalar que también el pensamiento y el razonamiento de este tipo de personas que tienen esa enfermedad también se alteran. Ya principalmente la persona ya no podría contar, pagar una factura, etcétera, porque afecta principalmente en los números, ya totalmente alterado, y por eso dejan de hacer algún tipo de tarea, como mencionaba Alexander. También no pueden hacer valoraciones para tomar decisiones, como planificar y realizar actividades familiares. Por ejemplo, esas personas que cuando son normales, que podían hacer una comida, que una fiesta, que un regocijo, ya no lo podrán hacer, porque ya no tienen esas facultades mentales para hacerlo. También hay un cambio en la personalidad y la conducta del individuo. Ya la persona puede presentar ansiedad, ira, también la persona ya tiene desconfianza de los demás, y muchas veces piensan que le han robado sin haberle robado, y ya no saben dónde guardan nada. Entonces se afectan. Es lamentable, pero es una enfermedad terrible porque hay un cambio total en la personalidad Y de ese entonces, individuo. bueno, es lamentable, como tú dices, doctora, pero y entonces, ¿no hay nada que hacer con esta enfermedad? La prevención. ¿Dejarla que avance? Bueno, hay varios métodos para prevenir la enfermedad, pero me gustaría, antes de llegar a ellos, abundar un poquito en los factores de riesgo, en los factores de riesgo de la enfermedad. Los factores de riesgo están, por ejemplo, si un familiar cercano, algún padre, madre, incluso hermano, ya presenta la enfermedad, es un factor de riesgo. El factor de riesgo principal, lamentablemente, es la edad. A medida que se avanza en la edad, se avanza la posibilidad de que el individuo padezca de Alzheimer, y las mujeres generalmente son las que padecen más de esta enfermedad, ya que viven más que nosotros los hombres. También factores de riesgo están el consumo excesivo de alcohol, la presión arterial alta, la diabetes tipo 2 mal tratada, y también el tabaquismo. Un factor de riesgo importante también es un trauma craneal. Algunas personas que se dan un golpe en la cabeza, que se accidentó en determinado momento, en determinado momento puede generar luego la enfermedad del Alzheimer, no necesariamente inmediatamente luego del accidente, puede ser varios meses o años después. Antes de que ustedes continúen, una pregunta que me está dando vuelta en la cabeza. ¿Tiene que ver la genética con el Alzheimer? Sí, Alexander lo mencionó, Okay, pero no me di solo en un 1%, menos de un o sea, 1%.
es genética y se hereda de primera línea, padre, madres, hermanos o hermanos. Tiene menos de un 1%, pero sí está ese factor genético. Ok, continuamos. Hay una figura pública muy querida aquí en República Dominicana, la doctora Despradel, que ella es experta en migración, que lamentablemente está padeciendo esta enfermedad del Alzheimer. Ella ya tiene 70 y algo de años, y hubo unos rumores hace unos meses de que estaba deambulando por las calles de Santiago perdida. Esa es la parte triste, señor. Esa es la parte triste. La parte positiva fue que amigos cercanos a ella desmintieron esta versión de que andaba deambulando sola, pero sí confirmaron que lamentablemente ya ella tiene un nivel avanzado de la enfermedad de el Alzheimer. Otro factor importante también que uno no pondría en consideración, diría yo, sería el sueño, el factor del sueño. Cuando no se duerme bien, cuando no se descansa bien, esto aumenta las posibilidades también de generar esta enfermedad en el futuro. Bueno, lamentable. Sí, sabemos que lamentable, como dice José Antonio, y más cuando sabemos que esta enfermedad no se cura, que no hay un tratamiento para curar esta enfermedad, sino para darle apoyo, y quizá lo que se debe hacer es disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, y también lo que señalaba Alexander, el riesgo de la diabetes tipo 2, o sea, reducirlo a su más mínima expresión o tenerla controlada. La presión alta también, que es un factor de riesgo. Entonces, si tenemos todo eso controlado, podríamos disminuir los que son los síntomas que puede presentar un paciente. Pero lamentablemente, esta enfermedad no tiene cura. Y el tratamiento, hay tratamiento para quizás reducir un poco los síntomas, pero le sale al Estado en más de 100,000 pesos, casi mensual, más de 100,000 pesos. O sea que no es fácil. Y al fin y al cabo el desenlace es el mismo. ¿Por qué? Porque como hablábamos de que las proteínas se alteran cuando esta enfermedad existe, porque hay, las proteínas de depósito en el cerebro se alteran. Entonces, al alterarse, ocurre esta enfermedad. Y lamentablemente, cuando las proteínas están alteradas, las neuronas se van a alterar, y cuando las neuronas del cerebro, que son las células nerviosas, se alteran, entonces no le están mandando ese transporte de nutrición al cerebro, no llega el transporte de nutrición, y el paciente puede ser fatal el desenlace, generalmente por desnutrición, por deshidratación o por infección. Muy lamentable. Vamos a hablar un poquito ahora de las medidas de prevención, porque se puede prevenir la enfermedad, aunque científicamente los científicos todavía no han llegado a una conclusión exacta del por qué se genera la enfermedad, pero hay ciertos hábitos que en general pueden ayudar a prevenir esta enfermedad y cualquier otro tipo de enfermedad. Y la doctora tiene esas recomendaciones por ahí. Según los científicos, que no han llegado todavía a un acuerdo de que si se puede prevenir la enfermedad, todavía no existe ese acuerdo de que diga exactamente que sí, pero existen, sin embargo, se pueden modificar varios factores de riesgo, esos factores de riesgo que Alexander mencionaba. También se pueden, como son, evitar, por ejemplo,
evidencia o sea, existen evidencia de que hay factores de riesgo que se pueden controlar. Y esos factores de riesgo los conocemos. ¿Cuáles son? Primero, las enfermedades cardiovasculares, como decíamos, que es un factor de riesgo. También comer saludable, cuando tú comes mucha grasa y tienes, por ejemplo, el colesterol alto, que es un factor de riesgo, entonces también eso se puede controlar. Debemos tener una alimentación sana a base de vegetales, verduras, frutas, y así estaríamos disminuyendo lo que son ya esos factores de riesgo poderosos que conllevan a la muerte. Otras medidas de prevención sería hacer ejercicio, por lo menos de 3 a 4 veces al día. Socializar, es muy importante socializar, tener un círculo de apoyo, leer, hacer actividades que conlleven al desarrollo mental. Por ejemplo, los juegos de mesa, los crucigramas, los mismos rompecabezas que le gustan tanto a los niños. Nosotros los adultos también podemos hacerlo, y eso hace que nuestra mente agilice y trabaje, y por supuesto evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar el tabaco. Bueno, este es un tema extenso. Sí, porque ese es un tema bastante extenso. Como ya estamos al final, hay que pensar en otro programa para seguir con este tema de claro que sí. Alzheimer. Sí, porque sabemos que aquí en Jarabacoa lamentablemente tenemos personas ya que están sufriendo de esta enfermedad. Nosotros tenemos una persona muy querida que lamentablemente yo ni voy a visitarlo porque te deprime. Sí, totalmente. Porque hay que investigar para ver si él todavía conoce a uno. Porque no conoce. Ay, Dios mío, qué pena. Bueno, un mensaje final. Bueno, a toda la población, si usted cree que tiene alguno de los síntomas o reconoce alguno de los síntomas en algún familiar o amigo, por favor acuda al médico. En este caso sería el médico geriátrico. Y nada, que pasen feliz fin de semana, bendecido sábado, y hasta el sábado que viene. Doctora. Sí, decirle a la población, pero principalmente a los que cuidan estos tipos de pacientes, que tengan paciencia, y que también ellos deberían buscar atención, ya sea psicológica, porque no es fácil tú estar atendiendo a un familiar que tenga Alzheimer. No es fácil eso. Tener paciencia, que Dios le dará su premiación. Paciencia, por favor. Que tengan un feliz fin de semana. Señores, es importante decirle que hay que prevenir el dengue. Recuerde, todos los cacharros de su patio, elimínelo. Cloro untado, tanque tapado. Señores, nos vemos el sábado. Despedimos como buenos dominicanos.
En apuros, este sábado a las 12 del mediodía.